me llamo Laura. Mi lugar de origen es Florianópolis, en el estado de Santa Catarina. Tengo que contarte lo sucedido en mi hogar en estos últimos días. Todo comenzó con la renovación del balcón. Mi esposo, sumergido en sus labores como siempre, me pasaba por alto como era habitual. Y esa situación ya se había vuelto trivial. No me esperaba que la reforma tuviera un impacto tan significativo. Cuando el cantero arribó por la mañana, debo admitir que no me di cuenta claramente de su presencia. Pedro se identificó como un joven de estatura elevada, con unos brazos robustos y una apariencia tosca que se integraba a la perfección con la labor ardua. Su sonrisa era tan encantadora que resultaba imposible resistirse a ella. ¿Comprendes? Aquellos que logran sacarte una sonrisa sin que te des cuenta. Un día soleado para la señora Laura, preparada para presenciar la metamorfosis de esta terraza. Mientras acomodaba las herramientas, sus palabras apenas audibles revelaban la intensa emoción que nos consumía. Muestra una sonrisa tímida, pero llena de cariño. Veamos si eres capaz. El nombre de Pedro. Mientras él golpeaba con el martillo, yo trataba de distraerme ocupándome de las labores domésticas, pero el ruido constante y su cercanía me abrumaban. En ocasiones, me asomaba a mirar por la ventana. Su concentración era total, ejecutando sus tareas con movimientos decididos y enérgicos, creando un efecto casi hipnótico. Tras un rato, se dirigió a la cocina para encontrar algo de agua. Hace mucho calor hoy, ¿no es cierto? Acompaña a Lampando para verificar la calidad del agua. Tras provocar un aumento en mis latidos cardíacos. Un día, mientras me ocupaba de las plantas en el balcón, él se acercó para tomar medidas de una tabla, casi rozándome. Se presenta un tema de ajuste. ¿Comprendes? Cada elemento debe estar correctamente ajustado para que todo pueda operar adecuadamente. Al dirigirme la mirada, sus palabras me dejaron sin aliento. Simplemente era una expresión cotidiana, pero la manera en que la pronunciaba él. Mientras mi esposo dormía profundamente a mi lado durante la noche, no lograba sacar a Pedro de mis pensamientos. No solo era la forma en que dirigía mi mirada, sino la chispa que se prendía en mi interior. Después de un largo periodo, por fin experimentaba una sensación de vitalidad renovada. Al día siguiente, Pedro se presentó más temprano de lo habitual. Transportaba las herramientas con total seguridad y sin preocupaciones. Algo que parecía ser parte esencial de su ser. ¿Estás preparada para una nueva jornada? ¿La señora Laura? Mientras ajustaba la cinta métrica en su cinturón de herramientas, formuló la pregunta. Sonreía, tratando de ocultar la tormenta que aún perturbaba mi pensamiento debido a los recuerdos de la noche anterior. Mientras él se encontraba enfocado en sus labores, me acerqué simulando causar algunos desperfectos en el balcón. El fuego se está apagando. Oye, Pedro, ¿qué pasa? Se ve que naciste para eso. Alzó la mirada, clavándome la mirada con una chispa más personal que laboral. Si nos apasiona nuestra labor, el desenlace siempre es excepcional. ¿Verdad que sí? Resulta imposible resistirse en un entorno tan encantador ante una tentadora rosquilla. A pesar de sentir el calor en mi cara, permanecí imperturbable. Su forma de expresarse demuestra un dominio no solo del lenguaje, sino también de la elocuencia. Con una sonrisa en el rostro, movió la tabla y expresó: estoy haciendo todo lo posible, querida Laura. Sin embargo, se comenta que aquellos hábiles manualmente pueden reparar cualquier objeto. Sentí un escalofrío recorrer mi columna mientras me camuflaba acariciando una hoja. Resultaba complicado no percibir la tensión en el ambiente, a pesar de la forma relajada en la que hablaba. Pedro desafiaba constantemente los límites, como si tuviera dominio absoluto de cada punto de retorno. Posteriormente, volvió a suplicar mi asistencia. ¿Podrías sostener ese extremo, por favor? Inclinó su cuerpo hacia adelante y estuvimos a punto de tocarnos. Su calor me rodeó por completo. En un momento, nuestros ojos se encontraron y nos quedamos inmóviles, como si todo lo demás hubiera desaparecido a nuestro alrededor. Ocurrió en un instante breve, pero rebosante de una fuerza a punto de desbordarse. Con una sonrisa encantadora, fue él quien quebró la quietud. Así es, estoy observando. Colaborar en grupo siempre supone un reto estimulante. Ríe mientras continúas buscando la brisa. No crea que me convertiré en una estatua de crack. ¿Todo correcto? Destacó con gran intensidad.
¿Hay alguien que tenga conocimiento al respecto? Puedo mostrarte todo lo que quieras aprender. Al caer la noche, Pedro se acercó para compartir sus ideas finales. Una vez más, mi esposo estaba tan ocupado que no se dio cuenta. Nos encontrábamos en el balcón. Solo nosotros dos. Colocó los bocetos, pero su atención estaba en otro sitio. ¿Conocías que existe una manera única de darle acabado a la madera? Se trata simplemente de tener paciencia y mantenerse decidido. Deslizó los dedos por la madera mientras hablaba. La manera en que se expresaba resultaba sumamente atractiva e intrigante. Me acerqué con los brazos enlazados. Pedro, ¿te entregas de esa manera? Mostró una sonrisa. Por siempre jamás. Especialmente cuando su valor es incalculable. El mutismo que se impuso resonaba con mayor intensidad que cualquier expresión verbal. Se acercó hacia mí, dejándome inmóvil, sintiendo mi corazón arder. No se trataba únicamente de palabras, sino del brillante compromiso reflejado en su mirada. Llega para el día de hoy. Con una voz llena de emoción, susurró. Al momento de su partida, sentía un fuego interno que me recorría como si fuera un campo eléctrico. Al caer la noche, Pedro seguía en el balcón, perfeccionando su obra con los últimos detalles. Cuando el sol desapareció, la tenue luz amarilla de las lámparas iluminaba el ambiente. Sin embargo, en el aire flotaba un peso de misterios. Mi esposo, Leonardo, partió en un viaje laboral, como es habitual. En ese instante, su ausencia parecía allanar el sendero hacia el anhelo prohibido que ya no podía pasar por alto. Le llevé un café a Pedro, esforzándome por mantener la calma. Sin embargo, estaba determinado a sobrepasar todas las barreras. Susurré que el artista debería tomar café en el balcón, tratando de aparentar tranquilidad. Tomó la taza y, en lugar de contestar, me interrumpió con un silencio que se extendió indefinidamente. Al final, expresé a doña Laura que este sitio me cautiva de tal manera que deseo permanecer aquí más de lo que me es posible. Entre sollozos, me mantuve rígida mientras él se acercaba, acortando la brecha entre nosotros. ¿Hay alguien que tenga conocimiento al respecto? Aunque no sea el entorno adecuado, lo importante es la decisión de permanecer unidos. Emitía un susurro, sin embargo, cada una de sus palabras incendiaba el ambiente que nos rodeaba. Pedro, tu forma de comunicarte es realmente impresionante. Las insinuaciones que solté tenían la sutileza de un salto, mientras mi aliento revelaba la pasión intensa que no podía ocultar. Se acercó un poco más, quedando a una distancia tan corta que percibí el calor que desprendía su cuerpo. Errores del corazón. Me parece que estoy expresando mis pensamientos con total franqueza, doña Laura. Alejó la taza, pero no apartaba la mirada de mí. Deseo que todo en este lugar esté impecable, al igual que tú. Antes de realizar cualquier acción, su mano rozó delicadamente mi brazo, deslizándose con cuidado, como si estuviera solicitando autorización. Antes de que mi mente pudiera comprender, mi corazón comenzó a latir más rápido. Se sentía una fuerte tensión en el ambiente, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. La mirada de Pedro se clavó en mí con fuerza, provocando un escalofrío que recorrió mi espalda. En el momento en que me indicas detenerme, cumplo con la orden. Con una voz profunda y cargada de anhelo, expresó. Sin embargo, no expresé ninguna palabra. Él encontró en mi silencio la respuesta que buscaba. El beso apareció como una ola, intensa e irresistible, trayendo consigo toda la incertidumbre. Mientras acariciaba mis costados, pude percibir el calor de su cuerpo junto al mío. Experimenté su poder abrumador, aunque era consciente de su inexactitud, la analogía se presentó de manera natural, siendo inferior a la de mi esposo. Se veía con mayor fortaleza. Parecía que el tiempo nos llevaba hacia ese momento, sin posibilidad de regresar. Su habilidad para conectar con mi ser se manifestó cuando demostró su destreza manual, provocando que mi corazón se llenara de emoción en 3 ocasiones que atesoro en mi mente. Por lo tanto, extraje de su estuche la herramienta. Su nivel de profesionalismo y presencia imponente me dejaron completamente asombrado y sin capacidad de articular palabra alguna. Mientras mi corazón latía aceleradamente, mi mente se esforzaba por conservar la serenidad. En ese instante, la atmósfera era densa, impregnada de una sensación indescriptible para mí. La atmósfera a nuestro alrededor parecía cargada de una energía inexplicable. Longitud de su figura. Los gestos que hacía indicaban que estaba encantado con mi charla.
Él era consciente de que mi copa había rebosado repetidamente con el vino blanco. Así que, en completo silencio, se dirigió sin rodeos hacia el asunto principal. Expresó claramente sus deseos. Empezó a señalar el ritmo del baile. Coloqué mis manos sobre la mesa de la cocina. La intensidad de la ligereza fue tal que apenas pude reaccionar. Comenzó a arreglar la puerta trasera sin decirme nada, utilizando su herramienta de gran tamaño. Mis hombros fueron sujetados por una mano, mientras la otra acariciaba con suavidad y determinación mi cabello. Jamás había experimentado algo tan sorprendente. Al acercarse para modificar la estructura del balcón, mi corazón empezó a latir fuertemente y un escalofrío recorrió mi piel. De pronto, todo a su alrededor parecía menos relevante. Me olvidé de que Pedro se desempeñaba como albañil y que sus labores eran bastante exigentes. De esta manera, él arregló la puerta trasera de mi cabaña. Traté de liberarme de la danza, pero él me sujetó con firmeza, demostrando su dominio. En ese preciso momento, el vino blanco se derramó. También se me escapó el vino blanco. En ciertos instantes fugaces, solo estábamos nosotros, envueltos en algo que parecía imposible de dominar. Era firme y a la vez delicado, como si quisiera disfrutar plenamente de cada momento. La terraza, que él contribuyó a diseñar, se convertía en el lugar ideal para esa ocasión. Al momento de nuestra separación, nos sentíamos agotados. Tomó mi cara entre sus manos, me observaba con una sonrisa que lo prometía todo. La terraza ya no volverá a ser como antes. Una sonrisa se dibuja en su rostro, mientras experimenta un torbellino de sentimientos. Pedro, siempre nos sorprendes. Me limito a cumplir con mis responsabilidades, señora Laura. Esa noche, luego de salir, me senté en el balcón disfrutando de un último sorbo de café. El viento nocturno rozaba mi ser, avivando una nueva pasión en mi interior. A pesar de que Leonardo aún tardaría en llegar, era consciente de que su ausencia sería solo el principio de mis problemas. Pedro finalizó la labor, sin embargo, lo que dejó atrás fue algo más que simplemente una terraza renovada. Pensaba que esa parte de mí se había perdido.